Frecuencia abierta. Siempre en tu misma sintonía. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. La semana pasada el semanario Búsqueda titulaba "Ante caída superior al 20% en el nivel de respuestas a pedidos de informes, senadores frente amplistas recurren a la justicia". Título que a nuestra producción le llamó la atención y queremos saber un poquito más, a ver qué pasa con este tema. Estamos en comunicación con el senador del Frente Amplio, con Charles Carrera. ¿Cómo le va? Buen día, Carrera. Un gusto, Méndez, un gusto estar en comunicación contigo y con todo el equipo de producción y con todos los oyentes. Agradecemos que salga de la sesión justamente para conversar con nosotros. Sabemos que estos días de la semana son de actividad allí en el Senado y no queríamos dejar pasar mucho tiempo más para ilustrar a nuestros oyentes. 20% de pedidos de informe no contestados. Sí, eso es en general, ¿no? En la Sí. Cámara de Senadores, para que ustedes tengan una idea, que es el cuerpo el cual integro, el Poder Ejecutivo no contesta el 60% de los pedidos de informes, es decir, contesta únicamente el 40%. Y eso es un hecho grave porque en una república, en una democracia, en un Estado de Derecho, la clave es que hay que respetar a las minorías y hay que habilitar que esas minorías puedan acceder a la información para que haya transparencia y que uno pueda ejercer el rol que marcó la ciudadanía, que es el rol de contralor. Entonces es una situación muy grave. Y lo que ha desembocado esto es en un concepto que nosotros lo hemos manejado, es de degradación institucional. Porque si yo como senador de la República tengo que concurrir a un juzgado para que un tercero imparcial, que es un juez, ordene al Poder Ejecutivo a que me entregue la información, algo no anda bien en el país. Entonces realmente acá hay falta de transparencia y en este sentido nosotros tuvimos que recurrir en numerosas oportunidades, desde temas de medicamentos, a los temas del puerto, a los temas de muchos temas vinculados a ACE y viviendas. Ahora estamos en un acceso por la adjudicación violentando la normativa de un número de viviendas de parte de la ex ministra Irene Moreira. Y así, entonces, bueno, eso es lo que no está bien, y eso fue un poco lo que el título ese llama la atención, porque lógicamente uno lo que está yendo es por un camino que no es el camino normal. El camino normal sería que la oposición pregunta, por las vías que marca la Constitución de la República, a través de los pedidos de informes, y el Poder Ejecutivo contesta, pero es sumamente grave que no se conteste el 60% de los pedidos de informes de la Cámara de Senadores. Cuando se menciona el Poder Ejecutivo, ¿estamos hablando de Presidencia de la República específicamente o ahí se incluyen también las respuestas ministeriales? No, ahí estamos hablando del Poder Ejecutivo en general, En es general, decir, con el conjunto de los ministerios. Bien. El ministerio más omiso es el Ministerio del Interior. Eso sí es es uno de los ministerios más omisos, es decir, que no ha contestado los pedidos y tampoco contesta los accesos, ¿no? Nosotros ahora tenemos un acceso que sí vamos a presentarnos a la justicia, porque la información que requerimos es información que no es que sea sensible, sino saber, por ejemplo, queremos saber acerca de la salud de los funcionarios policiales, toda la problemática de los suicidios, que el funcionariado policial tiene. Es decir, el número de suicidios es el triple de la población en general, es decir, si nosotros estamos hablando de 21 cada 100.000 habitantes, en el funcionariado policial es del 63 cada 100.000 habitantes. Entonces es una situación sumamente grave, ese número, de los planes de estudio, cómo se han llenado las vacantes, si se han respetado los concursos, por ejemplo, acerca de los sistemas de interceptación legal, si se adquirió nueva tecnología, y lamentablemente hemos tenido dificultad para acceder a esa información, que no es información que violentemos, es decir, que estemos en contra de los planes generales de seguridad pública. Hace pocos días concurrimos a la justicia porque Uruguay, por ejemplo, en el caso Aratirí, nos llamó la atención que en agosto del 2020 un tribunal arbitral en Estados Unidos falla a favor del Estado uruguayo, pero resulta que ahora hace pocas semanas nos enteramos que un tribunal de apelaciones en París declaró nulo ese fallo.
Entonces queríamos saber información si se cambió la estrategia del juicio, si se contrataron otros abogados, ¿por qué no se siguió la estrategia original? Bueno, se nos negó en un principio, se declaró que todo reservado, y tuvimos que concurrir la semana pasada al juez para que el juez, bueno, dispusiera que se nos tiene que entregar información, porque es algo básico, es una demanda, en este caso Aratiri, es una demanda por 3.500 millones de dólares, es decir, aquello que teníamos el horizonte bastante claro, ahora ya se nos oscureció bastante. Ahora, senador, me pongo en el lugar del oyente y se estará preguntando, pero ¿no está instrumentada la forma en que hay que contestar en lo que tiene que ver con los tiempos y demás? ¿No está regulado eso? Sí, está todo regulado. Uno hace o sea que se está transgrediendo. No solamente no se está dando respuesta, sino se está transgrediendo la forma en que se debe comportar, en este caso el Poder Ejecutivo, frente a cualquier pedido de informes. Sí, claro. Se está transgrediendo la norma, no se está respetando el estatuto legislador de la oposición, y por eso es que nos lleva a que tengamos que utilizar un mecanismo que en principio, cuando se ideó ese mecanismo, era pensado en el trabajo de ustedes, en principio de los periodistas, la prensa en general, para que pudiera acceder a la información. Allá por el año 2008 se creó una ley que es la Ley de Acceso a la Información Pública. Sí. Entonces, nosotros hoy los legisladores, para poder recurrir a la información, tenemos que recurrir a una ley del año 2008 de los gobiernos del Frente Amplio, que lo que te habilita es eso, a que vos puedas concurrir al juez, y el juez obliga. Pero eso, ¿por qué tenemos que hacer eso? Porque se está violentando la Constitución de la República, se está violentando la ley de pedido de informes, y no se está cumpliendo con la obligación que tiene un gobierno, que es ser transparente e informar a la ciudadanía, a la ciudadanía a través de sus representantes, que son los legisladores, a través de los pediinformes. Cuando uno hace un pediinformes, en principio, el Poder Ejecutivo, el Ministerio, tiene 45 días para contestar. Si es muy complejo, puede pedir una prórroga, y allí tiene 20 días más para contestar. Pero no se está cumpliendo con esas normas. Bien. ¿Quiere decir esto que la norma no se respeta, y ustedes como un plan B, como un atajo, utilizan la ley de acceso a la información? O sea que la información, pese a que no se contesta el periodo de informe, igual la están recibiendo, o tampoco así. Sí. No, sí, la estamos recibiendo. En principio, lo que está pasando es, hacemos el acceso en vía administrativa, en muchos casos el Poder Ejecutivo, ahí sí Presidencia en algunos casos, declara que la información es reservada, y nosotros lo que tenemos que hacer, vamos al juez, y allí ante el juez por lo general está obligando, hemos obtenido muchas sentencias a favor, en el sentido para poder acceder a la información. Entonces, en el sentido, el plan B es ir por la ley de acceso a la información pública, que no estaba pensado por los legisladores. Cuando se votó en el año 2008 estaba pensado para el ciudadano en general, o para los periodistas en particular, para que pudieran cumplir con ese rol que tiene ustedes, que es de informar, ¿no? De investigar e informar, sacar a luz aquella información que se quiere esconder, porque eso en aquel momento se ha pensado en eso. Pero bueno, nosotros ahora estamos utilizando el plan B, que tiene un costo adicional, porque tenemos que tener un equipo de abogados, gastamos en timbres, tenemos que sacar a la justicia para que analice estos temas, pero bueno, yo creo que eso por lo menos no es lo normal, es lo excepcional, pero por lo menos, bueno, tenemos un poder judicial que está funcionando y está obligando al Estado a que brinde la información. ¿Y son muchos los casos de pedidos de informes sin contestar, en números, en cifras? Y yo te estoy hablando del 60%, digo, ahí tú tenés, yo ahora este año no controlé, pero para que tengas una idea, el año pasado lo controlé. En el caso del Ministerio del Interior, no contestaba el 90% de los pedidos de informes de la Cámara de Senadores. Para que tengas una idea, el año pasado este trabajo, en realidad este trabajo que fue publicado, esta noticia que fue publicada en Búsqueda la semana pasada, es un trabajo que hicimos en el despacho analizando los números este año. Por eso te digo que es un número muy elevado de que no se te conteste el 60%. La regla, yo te digo, a mí me tocó estar del otro lado del Poder Ejecutivo,
Y la regla es que uno contesta alrededor del 80%. Nosotros ¿Cómo manejó esta misma situación el Frente Amplio, por ejemplo? Y por eso te digo, en el caso Claro. nuestro, por ejemplo, contestábamos el 80% de los pedidos, lo contestábamos. Ese 20% que uno no contestaba algunas veces era porque eran preguntas improcedentes. Muchas veces era algo improcedente, no se contestaba en ese sentido, pero la regla es que la mayor parte de los pedidos de informes se contestaban. Esto es, lo que está pasando hoy es totalmente al revés, ¿no? Se contesta menos de la mitad. Es decir, nosotros tenemos un promedio de un 70-80%. Yo recuerdo en el caso mío en particular, nosotros el 80%, porque lo controlé, el 80% se contestaba. Bien, y la justicia, más allá de exigir al Poder Ejecutivo que responda, ¿tiene algún otro tipo de herramienta de llamado a la atención, de algún tipo de sanción? No, nada. No, en este caso lo que está previsto en la ley es que el juez impone la obligación, le da un plazo, y si no se contesta en ese plazo, lo que se hace es, ahí sí tiene mecanismos de poner abstraintes, que son como multas, o que ahí hay ahí es eso más o menos lo que tiene la justicia, las herramientas. Pero en principio, luego que el juez impone, se cumple con el fallo. Bien, esto que informa búsqueda, ¿es un trámite que ustedes ya iniciaron formalmente con un escrito detallando, por ejemplo, todos los pedidos de informes que están sin respuesta y desde qué tiempo los presentaron? ¿Sabes qué? Ese fue un trabajo que yo no lo pude presentar, pero en el mes de abril se hicieron unas jornadas en Buenos Aires por vía Zoom, y yo justo ese día yo iba a presentar este trabajo como un problema del Uruguay, lo anormal que está haciendo que un legislador, que la oposición, para poder requerir información, para poder llegar a información, tenga que recurrir a la justicia. Entonces, un poco la judicialización de los pedidos de informes en Uruguay, era ese el nombre del trabajo, pero yo no lo pude presentar, y sí presentó un asesor de mi despacho, lo pudo presentar, y llamó mucho la atención en esas jornadas rioplatenses con un conjunto de universidades. Eran las primeras jornadas rioplatenses uruguayos argentinos, y les llamó mucho la atención de lo que estaba pasando en Uruguay. Senador, gracias por esta charla y por el tiempo, muy amable. Por favor, siempre es un gusto para mí, y salí de la sesión con gusto, porque para nosotros es muy importante poder llegar al interior, y bueno, atenderlos a ustedes es fundamental, porque ustedes son la vía de comunicación en la localidad, en el departamento. Así que para mí siempre es un gusto y estoy a la orden siempre. Permítame decirle que gente de diferentes partidos, e inclusive el Frente Amplio, tendrían que imitarlo. Bueno, pero ustedes, yo siempre estoy llamando la atención. Para mí es un gusto, y ayer cuando se comunicaron de producción, para mí, así que conmigo cuentan, y les agradezco mucho la oportunidad de diálogo, y espero que en cualquier momento, ahora en agosto, cuando tenga que ir al departamento, podamos vernos presencialmente. Aquí estaremos esperándolo. Buena jornada. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. La conversación era con el senador Charles Carrera del Frente Amplio. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. Siempre en tu misma sintonía.